Muy bien, chicos. Continuando con el estudio de laboratorio clínico, el día de hoy vamos a tratar el tema sobre el examen de glucosa, cuál es uno de los exámenes muy frecuentes en el ámbito hospitalario y también en el ámbito de establecimientos de menor nivel, como son los postas o los centros de salud. Y él también es uno de los exámenes realizados con mayor frecuencia en pacientes que sufren de diabetes, tanto en un laboratorio propiamente dicho, como en sus propios domicilios, a través de unas pruebas rápidas que ya vamos a mencionarlos más adelante. El día de hoy vamos a hablar sobre el examen de glucosa y para ello tenemos que recordar algunas generalidades de los carbohidratos. Primero, recordar que los carbohidratos son compuestos terciarios, es decir, son compuestos. Eso quiere decir de que su fórmula química es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Su composición presenta esos elementos. ¿Qué más? En respecto a los carbohidratos, también la fórmula general en la que ellos están presentes es de molécula de carbohidrato, hidrógeno, dos veces el hidrógeno y el oxígeno. Esto multiplicado por un factor n. Este factor n nos va a dar la cantidad de moléculas de carbohidratos que van a estar presentes en un elemento, ya sea en un compuesto binario o polisacárido o un disacárido, y ya vamos a mencionar a qué se refiere. Otra de las generalidades de los carbohidratos es que todos, mejor dicho, o mayormente, la mayoría, son hidrosolubles. Mayormente hidrosolubles. Es decir, pueden disolverse en agua y pueden pasar fácilmente. A la vez también tiene una función. La función principal es la función energética. Energética. ¿Qué quiere decir esto? Que una molécula de carbohidrato me proporciona a mí 4 kilocalorías, ¿sí?, por cada gramo de carbohidrato que tenga. Y no solamente tiene función energética, sino también tiene una función de reserva. Esta función de reserva se da en dos formas. En los animales, en nosotros, como la forma de glucógeno. Glucógeno. ¿Dónde encuentro el glucógeno? En el hígado. ¿Sí? También lo puedo hallar en los músculos, pero en los músculos esqueléticos principalmente, es decir, el que da el movimiento voluntario. Mientras que la función de reserva en los vegetales se da a través del almidón. Almidón. Eso lo podemos encontrar mayormente en las hojas de los vegetales que consumimos. ¿Correcto? ¿Y en dónde más? También en los tubérculos. Muy bien. Estas son las funciones principales de los carbohidratos. Otra importancia a conocer con respecto a ellos son su clasificación. Y esta clasificación va a depender de la cantidad de moléculas que están presentes, o de mejor dicho, biomoléculas que están presentes en su composición. Para ello mencionamos que hay una estructura general y la más conocida, que es el de la glucosa, en donde podemos observar que su configuración, ¿sí?, su configuración esa tridimensional es de esta. Acá tenemos el carbono, dos veces el hidrógeno y una molécula de OH. OH. Otra molécula de OH. OH y OH. Y dependiendo del sitio de unión es donde van a comenzar a brindar sus uniones con otras moléculas de carbohidratos. Habíamos dicho que a través de su configuración podemos clasificarlas. Vamos a clasificarlas dependiendo de las moléculas que estás presentes.
Y dentro de la clasificación tenemos principalmente a los monosacáridos, que son las biomoléculas más pequeñas. Monosacáridos. Los monosacáridos van a ser elementos únicos o moléculas únicas de carbohidrato. Y acá tenemos a la más conocida de todas, la famosa glucosa, ¿sí? La glucosa, que es la principal fuente de energía en el animal, ¿sí? La glucosa. También tenemos otro elemento llamado galactosa, ¿sí? Y finalmente a la fructosa. Esta es la división en la que se van a encontrar los monosacáridos. Los monosacáridos. ¿Hay otra clasificación? Claro que sí. La de disacáridos. ¿Y cómo se clasifican los disacáridos? Los disacáridos se van a clasificar en maltosa, van a clasificarse en lactosa y en sacarosa. Sacarosa, más importantes. Ahora, ¿cómo esta clasificación yo la puedo saber? ¿O cómo es que ocurre esta clasificación? Simple, voy a unir las moléculas de monosacáridos para brindar su conformación. Y lo voy a anotar aquí. Vamos a tener la maltosa, a la lactosa y a la sacarosa. Sacarosa. Estos son los disacáridos. ¿Cómo es que se conforma una maltosa? Una maltosa se está formando por la unión de dos biomoléculas que son la glucosa. Entonces, la maltosa es principalmente la unión de glucosa más glucosa. Más glucosa. Eso de ahí es maltosa. Dos moléculas de monosacáridos, tanto glucosa con otra glucosa. La lactosa también tiene otra división. La lactosa se va a hacer principalmente por dos uniones de moléculas. La glucosa más galactosa. Galactosa. Glucosa más galactosa. Finalmente, la sacarosa va a ser la unión de glucosa más fructosa. ¿Se dan cuenta? La glucosa se une en todo. No hay unión de galactosa con fructosa, ¿sí? Al menos biológicamente no ocurre esa unión. Pero la glucosa está presente en todas las uniones. ¿Y yo en dónde encuentro cada uno de estos elementos? En una dieta normal. La maltosa yo lo puedo encontrar principalmente en el pan, en el trigo, en el trigo. ¿En dónde más lo encuentro? En la cerveza, ¿sí? En la cerveza natural, obviamente. Y a base de fermentación, pan, trigo, cerveza. ¿En dónde más se encuentro esta maltosa? En el arroz y en general en todos los cereales. Todos los cereales. ¿Dónde encuentro lactosa? La única fuente conocida es a través de la leche, ¿sí? A través de la leche. Puede ser de origen humano o de origen animal. ¿Sí? Mientras que la sacarosa yo la obtengo principalmente de las frutas. Yo lo encuentro en las frutas. Y en las partes carnosas de las frutas, ahí yo estoy encontrando sacarosa. Y finalmente la última clasificación va a ser también de cadenas más grandes de sacáridos, es decir, los polisacáridos. Polisacáridos. Y los polisacáridos tenemos dos. Uno en forma de glucógeno, que es la forma de almacenamiento, glucógeno, que vienen a ser cadenas grandes de glucosa, solamente de glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo mi cadenita de glucosa, ¿sí? Más de 3 cadenas de glucosa. De 3 cadenas. Esto es glucógeno, ¿sí? Inclusive
hay ramificación. ¿Sí? Y en los vegetales yo lo encuentro como celulosa. Celulosa. Que también vienen a ser cadenas grandes de glucosa. ¿Sí? Pero en los vegetales, glucógeno solamente en los animales. Ahora, un dato importante con la celulosa. La celulosa no es una estructura molecular que no se puede absorber, que nosotros no las podemos utilizar como reserva energética. Pero, ¿qué me permite la celulosa cuando lo consumimos en los vegetales? Permite unirse, o mejor dicho, se une ¿a qué? A radicales libres, ¿sí? A radicales libres, a las famosas especies reactivas de oxígeno, que son elementos altamente cancerígenos. Entonces, la celulosa no se absorbe, pero durante su paso a través del tracto gastrointestinal, permite adherirse a estos radicales libres, y al unirse, se van a eliminar a través de las heces, ¿sí? Esta es la importancia de la celulosa. No es que nosotros no las utilicemos o no las necesitemos. Las utilizamos y las consumimos indirectamente, pero no nos va a hacer ningún efecto energético. Lo que sí nos va a hacer es un factor preventivo, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes, bueno, cuando nosotros consumimos una rica parrilla, ¿no? Una parrilla, un alimento rico carbonizado, como son las polladas o las parrilladas, o el pollo a la brasa, todos ellos contienen elementos altos en radicales libres, en especies reactivas de oxígeno. Y estas especies son cancerígenas. Sin embargo, cuando se unen con la celulosa, que lo encontramos ¿dónde? En la ensaladita que nos sirven, estamos eliminando la mayor cantidad de radicales libres que se pueden consumir en ese alimento. Muy bien. Ahora, en cuanto a al proceso metabólico de cómo se va a absorber estos alimentos, tiene que tener en cuenta que vamos a tener diferentes pasos. En la boca, nosotros secretamos a través de las glándulas salivales dos enzimas importantes, la amilasa y la lipasa. Para el caso de la glucosa, o mejor dicho, del metabolismo de los carbohidratos, la amilasa salival es la que se encarga de degradar el alimento o los carbohidratos, principalmente en este ejemplo, el almidón que se está consumiendo, pero solo en un 5%. ¿Por qué? Porque lo demás se está realizando en las siguientes partes del tracto gastrointestinal. La nivel del ácido gástrico del estómago, este almidón que se está absorbiendo, se va a seguir descomponiendo en cadenas más pequeñas, ¿sí? Se van a descomponer en cadenas más pequeñas, ya no en este conjunto, sino en cadenas más pequeñas. Y cuando llegan al intestino, gracias a la acción de la amilasa pero pancreática, ¿sí? De la amilasa pancreática, es que esto se va a degradar. ¿Y cómo se degrada? A través, o mejor dicho, se degrada en forma de maltosa. Y como ya recordamos, la maltosa era, ¿qué cosa? Glucosa más glucosa. Entonces, una vez que se degrada en glucosa, ¿sí? En glucosa, una vez que se degrada en esto, las células epiteliales las pueden absorber en forma de glucosa netamente, y en esa forma es la que se absorbe a través del epitelio para llegar a los vasos sanguíneos. Aquí en este cuadro podemos observar mejor. Tenemos glucosa y galactosa. ¿Cómo se van a absorber esto? A través del transporte activo secundario con sodio. Pero aquí necesitamos como cotransportador a los famosos GLUT. Los famosos GLUT. Y a nivel intestinal, nosotros tenemos al GLUT, que es donde se va a, perdón, el GLUT, donde se va a absorber la glucosa. Y va a salir por otro cotransportador, que viene a ser otro GLUT. Pero acá es el GLUT2. ¿Sí? Glucosa y galactosa a través del transporte activo con sodio. Acá necesitamos nosotros del sodio para poder ser absorbido. En cambio, la fructosa, ¿sí? Fructosa
va a ingresar hacia el epitelio intestinal con difusión facilitada, ¿sí? No necesita un cotransportador o un elemento adicional, como es el caso del sodio para la glucosa, ¿sí? No necesita, puede ingresar directamente y llegar hacia los capilares sanguíneos. Esto con respecto a la difusión facilitada. Esto es para los carbohidratos. Una vez que han llegado hacia el intestino. Cuando llegan a los vasos sanguíneos a través de las vellosidades de las células, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Este es un vaso sanguíneo, va a mantenerse en la sangre hasta que sea utilizada o en su defecto hasta que esta célula sea metabolizada para luego almacenarse, ¿sí? Acá tenemos la glucosa. Si es necesitada, es decir, si se llega a utilizar a nivel de la célula, esta célula, a través de la acción, ¿sí? ¿A través de la acción de quién? De una hormona llamada insulina, ¿sí? Insulina. ¿Qué hace la insulina? Permite el ingreso de la glucosa hacia el interior de la célula, ¿sí? A ingresar a la célula, ¿sí? Pero acá necesito otro cotransportador y en ese caso es ¿ya? El sodio lo utilizo yo para el paso de los carbohidratos, de la glucosa y la lactosa en el intestino, pero a nivel de célula periférica o de otra célula que no sea intestinal, yo necesito el otro cotransportador, que son el potasio. Y esto se debe gracias a la acción de insulina, que permite abrir, mejor dicho, los canales de los GLUTs, ¿ya? Aquí también GLUT4. Hay diferentes tipos de glucosa transportadora. Hay 8 tipos de GLUT diferentes. Cada uno se encuentra en órganos diferentes. Pero en general viene a ser de esta forma en la que va a pasar hacia estos elementos. Entonces, la insulina es la que nos permite absorber la glucosa que está en sangre hacia los tejidos. ¿Para qué? Para que finalmente en este tejido, a nivel, eh, a nivel de los ribosomas, perdón, de las mitocondrias, ¿sí? A través de las mitocondrias, realicé un proceso llamado la respiración celular. ¿Sí? La respiración celular. Y no se olviden, hay 2 fases. Uno es el ciclo de Krebs, ¿sí? El famoso ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Y luego va a pasar ¿hacia dónde? Hacia la cadena respiratoria en la mitocondria. La cadena respiratoria. Y como proceso metabólico de esta glucosa, lo que va a dar como componentes finales, ¿qué cosa es? El ATP, la energía necesaria para poder realizar todo tipo de proceso metabólico en nuestro organismo. ¿Y qué más? También da oxígeno, ¿sí? Oxígeno, necesario para la respiración. Y otro elemento adicional, el agua metabólica. ¿Sí? El agua metabólica. Y esos son los elementos que se dan por la descomposición, el metabolismo de toda la glucosa o de los carbohidratos en general. ¿Qué sucede con la fructosa y la galactosa? Igual al final se van a descomponer y se van a transformar en glucosa. Y la glucosa que se va a absorber en vasos sanguíneos va a llegar nuevamente a hacer todo este proceso. Pasando por el ciclo de Krebs hasta llegar a la cadena respiratoria y a formar ATP, oxígeno y agua. Ahora, la insulina es una hormona que yo la voy a encontrar en un órgano gastrointestinal muy famoso. Si se lesiona puede conllevar a múltiples enfermedades. El páncreas. El páncreas. Y en el páncreas no es que se encuentren en todos lados. En el páncreas voy a encontrar algunos conjuntos de células, ¿sí? Que están dispersas en el cuerpo y en la cola del páncreas, que son los famosos islotes de Langerhans.
famosos islotes de Langerhans. Es ahí donde yo voy a encontrar a esta hormona, ¿sí? Langerhans. Acá es sin H. Langerhans. ¿Sí? Y es aquí donde yo voy a encontrar las células alfa, beta y gamma. Las alfa son las encargadas ¿de qué? De producir las células, perdón, mejor dicho, una hormona llamada glucagón. ¿Sí? Las células alfa son las encargadas de producir glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón permite que la célula, que mejor dicho, permite que las moléculas de glucosa almacenadas como glucógeno se descompongan y se conviertan en glucosa. Esto lo podemos ver en periodos de ayuno. Las células beta que encontramos en los islotes de Langerhans secretan la insulina. Y como hemos podido observar, la insulina es la hormona que permite el ingreso de la glucosa hacia el interior de la célula. Y en cuanto a las células gamma, lo que yo voy a encontrar son las famosas somatostatinas. Es necesaria para mantener el apetito. Y esto es lo que yo debo conocer en general sobre el proceso de el metabolismo de la glucosa o en general de los carbohidratos. ¿Por qué tengo que explicar esto? Porque el consumo excesivo de estos alimentos pueden conllevar a condiciones desfavorables, como son, por ejemplo, la diabetes mellitus. Esta diabetes mellitus, eh, esta diabetes mellitus lo que va a facilitar es que, bueno, que puede ser por un exceso del consumo de los alimentos o también puede ser generado por lesión directa de estas células de los islotes de Langerhans. Lo que puede suceder. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes, la famosa ADA, ¿sí? La Asociación Americana de Diabetes, y por sus siglas en inglés ADA, American Diabetes Association, es aquella que va a establecer los criterios de diabetes y estos criterios han ido cambiando durante el periodo de tiempo que se ha establecido esta asociación. Y como pueden observar, hay múltiples criterios a largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo que se va a establecer la enfermedad de la diabetes como una enfermedad pública. Por ejemplo, en el año 1997 se establece que los criterios para tener diabetes mellitus como diagnóstico deben de ser la glicemia en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y la glicemia en cualquier momento del día. ¿Sí? Esos son los criterios que se establecen en el año 1997, variando cada uno de sus valores en determinado momento. Pero en el año 2020, en el año 2020, la ADA, aparte de establecer los criterios de glicemia en ayunas, también establece lo demás. Reafirma que también se debe hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, y también una prueba, ¿sí?, de glucosa al azar, más signos y síntomas de diabetes. Pero no solamente esto, también debe el paciente contar con otra prueba más. ¿Cuál es esta prueba? La hemoglobina glicosilada, o también llamada hemoglobina A1A2. Es la famosa glucosa, hemoglobina glicosilada.
correcto, perdón, A12 no, A1C. A1C. Es lo que establece la ADA, estos 4 criterios. Y en el 2021, que es el último año de publicación, y en el 2022 también salió, la ADA reafirma estos elementos. No hay ningún cambio en cuanto a los criterios establecidos, ¿sí? No hay ninguna modificación, no hay ningún cambio en cuanto a esos 4 criterios que se requieren para poder diagnosticar a un paciente con diabetes. También hay la prueba de tolerancia a la glucosa, prueba de glucosa al azar, ¿sí? Más signos y síntomas de diabetes que tenga el paciente durante el examen de glucosa, y la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, ¿ya? Estos son los criterios que establece la ADA. Ahora vamos a conocer qué dice cada uno, bueno, cómo es que se tiene o se analiza cada uno de estos elementos. En primera instancia, los criterios que ya los mencioné, según la ADA, son los que establece, lo pueden leer aquí, está lo mismo que ya les he mencionado, ¿sí? En cuanto a los criterios establecidos en el 2021. Hay una condición llamada prediabetes, ¿sí? La prediabetes. ¿Y qué viene a ser la prediabetes? Aquella en la que un paciente presenta una glucosa basal en ayunas, obviamente, entre 100 a 125 miligramos por decilitro, ¿sí? Una glucosa basal en ayunas, obviamente, lo voy a recalcar, en ayunas, ¿sí? En ayunas. Y en ayunas encuentro estos valores, yo estoy estableciendo el diagnóstico de prediabetes. O si le hago un test de tolerancia a la glucosa, si el valor es entre 140 a 199 miligramos por decilitro, también yo estoy considerando el término de prediabetes. Este es un diagnóstico que se establece, ahora dada lo menciona así, como prediabetes. Antes no se utilizaba, antes se tenía en cuenta solamente era diabetes o no diabetes, ahora se establece diabetes, prediabetes o un paciente normal. Muy bien, en cuanto a la glucosa en ayunas, ¿sí? Este es un examen que se realiza, bueno, la mayoría de veces en los laboratorios. Y el examen de glucosa, lo que se va en ayunas, lo que va a permitir es que el paciente por lo menos haya tenido unas 8 horas de ayuno, es decir, no haya consumido alimentos 8 horas antes del examen de laboratorio. Son los datos más fáciles de interpretar en el laboratorio, porque el examen obviamente es más exacto, ¿sí? Y puede ser también realizados en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿ya? ¿Qué utilizan para poder hacer el examen de glucosa en ayunas? En el domicilio al menos, un equipo llamado Glucotest. Glucotest. El Glucotest es un instrumento parecido a un cronómetro en el cual se va a colocar una tira reactiva. Y en el extremo de la tira, esta es una tira, en el extremo se deja o se deposita una gota de sangre capilar. De sangre capilar, ¿sí? ¿De dónde extraigo esa sangre capilar? Del pulpejo de los dedos, ¿sí? Mi dedo, y hago un piquete acá, con una agujita especial, hago el tapón, y la gota de sangre que sale de ahí, lo coloco en la tira reactiva. Una vez que tengo la gota, lo conecto hacia el glucotest y me va a dar los valores de glucosa. Esto de acá lo pueden hacer en cualquier lado. Lo hacen en los laboratorios o lo hacen también en el mismo domicilio. El mismo paciente inclusive lo puede hacer. No demanda mucha preparación. El problema con el glucotest es de que el valor al ser sangre capilar puede ser un falso positivo o un falso negativo de glucosa. ¿Nos orienta si la glucosa está elevada? Sí, pero no podemos tomarlo como un examen preciso. Para eso nosotros realizamos un examen de glucosa sanguínea directamente, es decir, directo de vena, con lo cual nosotros obtenemos los valores exactos. Y esos valores exactos pueden estar también alterados por el estrés. Es la principal forma en la que se puede alterar el examen de glucosa. ¿Y por qué el estrés, doctor, me puede producir esto?
porque el estrés lo que conlleva es una mayor liberación de ¿qué cosa? De la adrenalina. Y la adrenalina, por acción del sistema nervioso autónomo del tipo simpático, va a favorecer ¿qué cosa? La glucogenólisis. ¿Qué significa esto? Que se descomponen las reservas de glucógeno y por ende aumenta la glucosa. Entonces, un paciente sometido al estrés o que se estresa con facilidad durante el examen, porque muchas veces tienen mucho miedo a las muestras de sangre o ir a un laboratorio, los pacientes pueden verse alterados. Y al verse alterados, lo que ocasiona que aumenten sus niveles de glucosa. ¿Qué otros factores pueden elevar la glucosa o pueden generar un cambio en los valores normales de glucosa? La cirugía. La cirugía también va a actuar como un mecanismo de estrés, pero a nivel celular. Un trauma, un infarto o algún proceso infeccioso pueden determinar aumentos de glucosa, pueden producir aumentos de glucosa. Ahora, ¿existen medicamentos que pueden producir aumento de la glucosa? Claro, el consumo de corticosteroides, dexametasona, prednisona, esos son los corticosteroides que lo pueden aumentar. Diuréticos como las tiazidas. Las tiazidas son diuréticos que van a favorecer el aumento no solo de glucosa, sino de lípidos. Los anticonceptivos también, principalmente los anticonceptivos orales, la aspirina, los ansiolíticos, el litio, la epinefrina, ya mencionamos por qué, porque tiene la misma función que la adrenalina, y los antidepresivos tricíclicos. ¿Correcto? Esto lo van a ver un poco más de farmacología. Estos son fármacos que también elevan los niveles de glucosa en sangre. Ahora, ¿cuáles son esos valores normales de glucosa que yo debo tener en cuenta para un paciente? Los valores normales de glucosa deben de tener un rango de 60, ahora 60, hasta 100 miligramos, ¿sí? 100 miligramos por decilitro, 70 a 100 miligramos, son rangos normales. Si yo encuentro un valor menor de 60, acá se toma el rango de 60, yo estoy mencionando que eso es una hipoglicemia. Y si el rango es mayor a 100, yo estoy hablando de una hiperglicemia. Yo no hablo de diabetes cuando estoy con un valor elevado de glucosa o con esto solamente con este valor. Yo estoy hablando de hiperglicemia. La diabetes, recuerden, es un estado clínico también, es una enfermedad que tiene signos y síntomas. Y el laboratorio lo que hace es corroborar esa información, más no darte el diagnóstico. No se confundan. Todo paciente que no tenga, mejor dicho, el diagnóstico de diabetes establecido, no lo sepan qué es lo que tiene, pero encuentran valores mayores de 100, yo lo catalogo como hiperglicemia, no como diabetes. Luego ya puedo indagar si se trata o no de una diabetes, pero mientras no tenga esa información, yo solamente menciono que es una hiperglicemia, o en su defecto, si está disminuido, una hipo. Muy bien, el test de tolerancia a la glucosa lo que hace más que todo es para poder determinar cómo es que la insulina, ¿sí? La insulina actúa frente a aumentos de glucosa, ¿sí? De glucosa. Principalmente lo que se va a hacer es esto, determinar si hay una resistencia a la insulina, es decir, si la insulina no está funcionando de forma adecuada o si está o si hay demasiada glucosa como para que la insulina no aporte. ¿Cómo se hace el procedimiento? Fácil, se toma un paciente 3 días antes de haber ingerido una dieta rica en carbohidratos, se les dice, por favor, que consuma bastante glucosa o carbohidratos 3 días antes de la prueba, se le va a tomar una muestra basal, es decir, antes de iniciar con el procedimiento, yo le extraigo la muestra de sangre y determino los valores. Luego de eso se va a administrar 75 gramos de glucosa en 250 mililitros de agua. ¿De dónde saco esta glucosa? Del azúcar. Prácticamente lo que se le da es agua azucarada. Y el paciente lo va a beber en máximo 5 minutos. ¿Sí? Tiene que tomarlo rápido.
Luego se va a tomar las muestras en un periodo de 60 y a los 120 minutos, pasado el tiempo de la toma de la bebida, ¿no? Y se determinan los valores de glucosa. Entonces, yo tengo aquí un gráfico que me va a permitir identificar esto. Vemos que yo lo voy a analizar. El laboratorio me va a mencionar que en el momento cero, ¿sí? En el momento cero, en la hora cero, el paciente tuvo un valor de glucosa, supongamos que nos mencione que tenía un valor de glucosa de 80, ¿sí? El valor de glucosa. Muy bien, pasado las horas, a los 60 minutos, ¿sí? A los 60 minutos, tiene un valor de 140 de glucosa. Y pasado los 120 minutos, así vamos a graficándolo, ¿sí? Eso es en hora cero, esto es 30 minutos. Y a los 120 minutos me dice que la glucosa bajó a 90. En la gráfica, la tendencia de la glucosa es esta, que disminuye. Entonces, si disminuye, el paciente no es, bueno, tiene una buena acción de la insulina, por ende está normal. Pero, ¿qué sucede si esos valores cambian? Es decir, al minuto, ni bien la muestra basal muestra que tiene una glucosa de 80. A los 60 minutos, quizá no tiene 140, tiene 160 y subió, ¿sí? Y subió. Pero a los 120 minutos su glucosa llegó hasta 140, no llegó a disminuir más. Entonces, se puede decir que hay acá una resistencia a la insulina. Una resistencia a la insulina. Y por ende, acompañado de los signos y síntomas, se establece que el paciente es un paciente correcto. ¿Cuánto es lo normal en cuanto a los valores de glucosa en todo paciente que se le hace su test de intolerancia a la glucosa? Lo normal es que a las 2 horas, el valor sea menor de 140, ¿sí? Menor de 140. Las 2 horas. Se menciona que hay una intolerancia a la glucosa si este valor está entre 140 a 199, ¿sí? No se olviden, miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. ¿Sí? Intolerancia a la glucosa. Pero yo ya menciono o ya digo que el paciente es diabético, ¿con qué? Con valores mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro. Estos son los valores de rangos normales. Recordar también que se debe dar en niños, si es que se quiere hacer este diagnóstico, bueno, la cantidad de muestra de glucosa que se va a administrar, que en este caso era 75 gramos en adultos, en niños es de 1,75 por cada kilo de peso. Este factor se saca la dosis y luego se administra. Y el tiempo en el que se va a controlar la glucosa es el mismo. Y en 120, y los valores de glucosa también van a ser los mismos, tanto para adultos como para pacientes pediátricos. Muy bien, otro de los exámenes que se debe realizar como criterios es la famosa hemoglobina glicosilada. ¿Y qué viene a ser la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es una proteína que voy a encontrar principalmente en la hemoglobina, o mejor dicho, únicamente en la hemoglobina. ¿Y qué me va a permitir esa hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada va a contener glucosa dentro del mismo, ¿sí? Es decir, la hemoglobina permite absorber o unirse o adherirse a glucosa. No se olviden que la hemoglobina se une a elementos de mayor cantidad. En mayor cantidad que tenemos el oxígeno. Entonces se une oxígeno. Si también tenemos glucosa, se va a permitir unir a la glucosa a través de la proteína A1C, que es de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué me permite esto? Me permite determinar el valor de glucosa, de glicemia plasmática, 2 a 3 meses antes de un paciente. Es decir, si yo encuentro valores de hemoglobina glicosilada elevada,
yo sé que ese paciente tiene esos valores aumentados desde hace 3 meses y que no ha disminuido durante su periodo de tiempo. Por eso es importante tener este diagnóstico de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y para ello, bueno, vamos a utilizarlo principalmente para monitorización de los pacientes con diabetes mellitus. ¿Por qué monitorización? Porque un paciente con una hemoglobina glicosilada alta, pero una glucosa en ayunas, nos menciona de que el paciente no está siguiendo la dieta estricta o no está tomando el medicamento como corresponde. Por eso es necesario el valor de hemoglobina glicosilada en todo paciente que se va a diagnosticar diabetes y a la vez que se está dando un seguimiento. Eso es la importancia. Ahora, ¿cuáles son los valores normales que yo tengo que tener para considerar un paciente diabético no con hemoglobina glicosilada? Y en sí nos va a dar un valores en porcentaje. El valor normal de hemoglobina glicosilada en todo paciente debe ser, según la ADA, menor a 5,7%. ¿Sí? Cuando yo digo que un paciente se encuentra en prediabetes, también todo esto según la ADA. Cuando sus valores de glucosa son de 5,7% a 6,4%. Y cuando digo que un paciente ya establece su diagnóstico de diabetes, cuando la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6,5, ¿sí? 6,5%. Ahora, cuando ustedes encuentren valores altos de glucosa, no es que vayan a encontrar 6,5, 6,6. Ustedes pueden encontrar inclusive valores de 7, 8, hasta 10%, que es recontra alto. A esto, ustedes tienen que tener en cuenta de que si superan 7%, hacer una evaluación vascular. No solamente macrovascular, ¿no? Exámenes de grandes vasos, macrovascular, sino también de microvasos, microvascular. El paciente puede tener daño debido al exceso de glucosa. Ustedes saben, en un paciente diabético que exceso de glucosa se puede lesionar, bueno, no se puede, se van a lesionar vasos sanguíneos, como por ejemplo los de la retina o inclusive las del riñón, y generar complicaciones diabéticas muy frecuentes, ¿no? Como son las retinopatías, las nefropatías diabéticas. Ahora, en cuanto a la diabetes gestacional, es una condición, ¿sí? Diabetes gestacional es una condición que va a ocurrir solamente en el embarazo, ¿sí? O mejor dicho, ocurre durante el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va, o la mejor dicho, la paciente, porque son las mujeres, van a presentar aumentos de glucosa durante todo el embarazo, toda la estancia gestacional, durante todo el embarazo. Y se detecta solamente en ese momento. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mujer embarazada comienza a presentar ¿qué cosa? Resistencia a la insulina. Genera resistencia a la insulina por el mismo proceso metabólico de cambios que está presentando durante la gestación. Entonces, ¿yo cómo voy a evaluar esta resistencia a la insulina? También se emplean los criterios de Sullivan, en la cual se hacen las pruebas de screening de 50 gramos por glucosa, de glucosa que se administra para poder determinar aquí el test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia. ¿Sí? El test de tolerancia a la glucosa. Y si un paciente, es lo mismo, si un paciente tiene un valor mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, se considera positivo. ¿Sí? Muy bien. Y este valor se tiene que corroborar a las 3 horas, no necesariamente a las 2 horas. Ya acá pasamos a las. Y la prueba de tolerancia a glucosa de 3 horas también son las mismas que hemos mencionado, exceptuando que la cantidad de glucosa que se va a administrar es de 50 miligramos, ¿sí? De 50 gramos, perdón. ¿Recuerdan? Era 70 en el adulto, ¿sí? Y ¿cuánto era? 1,75 gramos por cada kilo de peso en el pediátrico. En cambio, en la gestante es de 50 gramos de glucosa la que se va a administrar. Y con esto evaluamos o establecemos los diagnósticos
de diabetes mellitus gestacional. Ahora, el problema es con la gestante que realiza una hiperglicemia, ¿sí? Hiperglicemia, es que puede desarrollar una diabetes gestacional, ¿sí? El cual se cura después del parto, es decir, nace el bebé y los valores de glucosa se establecen normales, entonces ya no se vuelve, ya no siguen elevados y por ende el diagnóstico de diabetes gestacional se mantiene ahí y se termina. En cambio, hay una población de gestantes que luego de dar a luz ya se siguen con los valores de glucosa elevadas y por ende ya se vuelven diabéticas, producto del mismo embarazo. Esto también se tiene que mencionar a sus pacientes gestantes cuando se les hace las indicaciones de evaluación de glucosa. Cuando encuentren una glucosa muy elevada o glucosa elevada en ayunas, siempre en una gestante se le tiene que hacer su test de tolerancia. 3 horas y su ya saben, 50 gramos de azúcar. Administrado esto, lo que se va a identificar en el paciente siempre es si es o no gestacional. Muchas veces son pacientes diabéticas que ya tienen la condición antes de un embarazo o antes del embarazo o de su primer embarazo. Son diabéticas que ya salen embarazadas. Esos son, ya no se cuenta como diabetes gestacional. Esa es una paciente gestante con enfermedad de diabetes mellitus. Pero si es una paciente que nunca ha tenido un aumento de glucosa, se establece el diagnóstico de diabetes gestacional una vez identificado los test de tolerancia que ya se mencionó. Y acá está. La diabetes gestacional es definida como el grado de intolerancia a la glucosa detectado en el embarazo, solo en el embarazo, sí, por favor, solo en el embarazo. Y acá está todos los test que ya también mencioné anteriormente, lo que se tiene que estudiar para poder saber si mi paciente es o no diabética. Y cuáles son las pautas a seguir después de su. Ahora, hay otro estado que se debe tener en cuenta, el estado de hipoglicemia. ¿Y cuál es el estado de hipoglicemia? Aquellos en los que los valores de glucosa son menores de 50 miligramos por decilitro. 50 miligramos por decilitro. Acompañado de esto, ¿de qué cosa? De signos y síntomas característicos. ¿Y cuáles son estos? El paciente va a llegar con temblor, temblores, ¿sí? Va a llegar taquicárdico, taquicardia, va a presentar taquicardia, va a presentar sudoración, se le va a encontrar que va a tener aumento del apetito, ¿sí? Aumento del apetito. Inclusive puede haber visión borrosa, visión borrosa o inestabilidad mental. Inestabilidad mental. Que comienza a confundirse, inclusive va a presentarse irritable, cansancio o debilidad. Cansancio o debilidad. Debilidad. Entonces, un paciente que llega con glucosa menor de 50, ustedes comienzan a presentar y observan estos síntomas, el estado está en un estado de epiglicemia o en hipoglicemia. ¿Sí? Y a esos pacientes se le va a solucionar el problema mucho más, se le tiene que hacer el tratamiento de forma más rápida, porque valores menores de 50 en glucosa pueden generar muchas alteraciones a nivel orgánico, principalmente un órgano que necesita mucha glucosa, el cual es el cerebro. Puede generar mucho daño. Ahora, no solamente eso, si ustedes tienen un paciente con una glucosa menor de 30 miligramos por decilitro, tengan bastante cuidado porque estos pacientes siempre llegan a un estado de coma hipoglicémico. Un coma hipoglicémico. Y a veces este cuadro es un poco complicado ¿cómo se dice? De restablecer o de poder contrarrestar. Tengan bastante cuidado en estos casos. ¿Y en quiénes tengo que tener cuidado? Es decir, ¿a quiénes tengo que vigilarles? A todos los pacientes que tengan los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Uno, y la principal causa, es el paciente con diabetes mellitus con tratamiento. Tratamiento
muchas veces sigue un tratamiento muy estricto, pero se le da un fármaco llamado glibenclamida y una biwamida, ¿sí? Glibenclamida es el principal fármaco que genera esto. ¿Por qué? Porque la glibenclamida hace que la potencia de hipoglicemia sea muy rápida y por un tiempo prolongado. Entonces, si el paciente toma glibenclamida, su glucosa va a bajar. Puede llegar inclusive a valores normales. Él lo hace el factor de riesgo para poder generar hipoglicemia, que el paciente se dieta, tome poca glucosa en todo el día y además le estás administrando glibenclamida, entonces el riesgo de generar hipoglicemia es mayor. Y más en pacientes con ayuno prolongado, principalmente en pacientes que tienen que han sufrido algún tipo de accidente y que han quedado atrapados en ciertos lugares y que los valores se encuentren disminuidos. ¿Sí? Estos son los pacientes en los que debo terminar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.